dentro del área temática primera, origen y causas de la aparición del nuevo Estado, hemos invitado en la conferencia del nacimiento del Estado del 18 de julio a Pedro Fernández Barbadillo. Cuéntanos, Pedro. Vamos a ver, Pedro, necesitábamos un historiador, porque claro, si estamos hablando del nacimiento del Estado del 18 de julio, tenemos que traer un ponente que conozca a fondo el tema. ¿Y quién mejor que Pedro Fernández Barbadillo? Que es un periodista y escritor que ha escrito múltiples libros, pero sobre todo uno que, digamos, le da la máxima autoridad en este ámbito, puesto que el título ya lo dice todo, Eternamente Franco. Libro que ha sido un éxito, porque lleva 9 ediciones en la editorial Homo Legends, y desde el 2018 lleva 9 ediciones. Pero Pedro además es un tertuliano, escritor, periodista, participa en varias tertulias, en algunos programas, y escribe, por ejemplo, en OK Diario, en Libertad Digital, y en fin, es un verdadero experto. Y esa es la razón por la cual le hemos pedido que participe y él ha accedido. Así es que estamos encantados. Estamos de enhorabuena, entonces vamos a escucharle. Así sea. Paso la palabra ahora a don Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, muchas gracias, Sultano, por tus palabras y también por tu confianza, la tuya, la de José Luis, la de Felipe y la de José Ramón, por confiar en mí para inaugurar este ciclo con mi ponencia, El nacimiento del Estado del 18 de julio. Sinceramente me queda poco por decir después de lo que habéis contado tú y los demás miembros del comité, de los principios, de los comienzos del régimen del 18 de julio. Bueno, empecemos. Cuando la conspiración del general Emilio Mola avanzaba hacia la fecha decidida, a mediados de julio del 36, los militares y civiles implicados en ella tenían como principal objetivo político terminar con el Frente Popular, aunque disentían en lo que iban a construir después. Y encima algunos de ellos ponían tales condiciones para adherirse a esta sublevación que casi hacían imposible la participación, como el carlista Falcón, de que dirigía el RQT. El secuestro y asesinato del diputado José Calvo Sotelo por una banda de policías y pistoleros socialistas suprimió las diferencias sobre la acción inmediata, pero no sobre el tipo de gobierno posterior. En sus instrucciones secretas, Mola proponía una dictadura republicana, dirigida por un directorio militar, y dentro de las medidas que iba a tomar este directorio militar se encontraba la derogación de la Constitución de 1931, con la que nadie estaba satisfecho. Y en su bando de proclamación del estado de guerra en Pamplona, Mola explica que la sublevación, cito, trata de restablecer el imperio del orden, no solamente en sus apariencias externas, sino también en su misma esencia. Cierro la cita. Al producirse la sublevación, tanto en la zona rebelde como en la leal, la República colapsó, pero de dos maneras distintas. Stalin y sus camaradas habían aprendido de la experiencia de los años 20. Los frentes populares, formados según las directrices de Moscú desde 1935 con el cartel del antifascismo, incluían a burgueses, anticlericales y moderados. En cambio, en Rusia, los bolcheviques, desde su triunfo, 1918-1920, movieron la capital a Moscú. Introdujeron el calendario gregoriano, cambiaron la bandera, sustituyeron a los ministros por comisarios y a la Asamblea Constituyente por los soviets. Implantaron una dictadura de partido único. El Consejo de Moscú, fielmente aplicado por sus peones, fue mantener la estructura en las instituciones republicanas. Así se daba la impresión de que las matanzas y los desaparecidos los causaban incontrolados que siempre mataban a los mismos. Curiosos incontrolados. Por debajo se estaba ejecutando una verdadera revolución. Tribunales populares, comisarios políticos, saqueo de la clase media. Los burgueses de Leontina y Corbata participaban temblorosos en todo lo anterior para seguir vivos. Fueron los casos de Manuel Azaña, presidente de la República, y José Giral, presidente del gobierno, que fue el que armó a los milicianos y disolvió el ejército. Cuando Stalin le aconsejó a Francisco Largo Caballero, del PSOE, que mantuviera una apariencia de parlamentarismo para contentar a los tontos útiles, el Lenin español le contestó que el parlamentarismo no tenía mucho arraigo entre los españoles, pero bueno, aún así debía mantenerlo. Ese fue el consejo de Stalin.
De todas maneras, los cadáveres en las calles de Madrid y Barcelona, las momias de monjas exhibidas a las entradas de los conventos y las nacionalizaciones espantaron a muchísimos europeos y norteamericanos. Los banqueros de París, Londres y Bruselas se negaron a dar créditos a los gobiernos de Giral, de Largo Caballero y de Negrín. En la zona rebelde, en cambio, las instituciones republicanas fueron eliminadas por los militares que se atribuyeron todos los poderes. Ellos y los civiles que les apoyaban estaban hartos del régimen republicano. Las noticias de lo que sucedía al otro lado de las líneas de los frentes les llevaron a la convicción de que había que proceder a un cambio radical. Así definieron los obispos españoles en su carta colectiva de julio del 37 lo que estaba viviendo la gente de orden y la masa neutra. Abro comillas. Es una conmoción tremenda la que sacude los mismos cimientos de la vida social y ha puesto en peligro hasta nuestra existencia como nación. Cierro comillas. ¿Exageración? Bueno, veamos lo que escribió Azaña meses más tarde sobre sus compañeros de bando. De nuevo, abro comillas. A muy pocos nos importa la idea de España, pero ¿a qué pocos? Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario, se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado. Y ahora vamos a entrar en el asunto de la conferencia. Los dos ejes de la política en ambas zonas, como pueden ver en esta diapositiva, son la unidad de mando militar y político, como medio imprescindible para ganar la guerra. Y el segundo elemento, la revolución, que en un caso es socialismo, ateísmo, expropiaciones, redención del proletariado como gran objetivo y como enganche, como atractivo, y en la otra zona la contrarrevolución, que se define pues, como la religión, patriotismo, propiedad privada, regeneración nacional. Tanto la revolución como la contrarrevolución son causas de movilización y enfrentamiento. Aquí muestro unos carteles de ambas zonas en las que se exponen estos elementos, como pueden ver aquí. Y además, unidad y un cambio en la concepción social de España. A favor de una revolución o a favor de una contrarrevolución, pero un cambio radical respecto a la España burguesa, liberal, si se le puede llamar así, apocada, pobretona, achatada que había hasta entonces. Fijémonos ahora en lo que sucede en la zona rebelde durante el verano del 36. El 24 de julio, los generales sublevados formaron la Junta de Defensa Nacional, presidida por el republicano y masón Miguel Cabanellas, ya que José Sanjurjo, que iba a ser el dirigente de este directorio militar, se había matado en un accidente de avión en Portugal el 20 de julio. Al convertirse el alzamiento en una guerra civil, los militares enseguida se plantearon el mando único a finales de septiembre del 36. En esa famosa reunión en Salamanca, el más contrario a la medida fue Cabanellas, que dijo: una guerra lo mismo puede ser dirigida por un generalísimo que por un directorio o un comité. Y el general Alfredo Quindelal le contestó: efectivamente, existen esos dos métodos, con el primero se ganan y con el segundo se pierden. Franco fue elegido generalísimo y jefe del Estado naciente por todos los generales presentes, salvo Cabanellas, que se abstuvo. Los meses finales del 36, Franco los dedicó a las campañas y a las necesidades militares, que eran las siguientes: pues el paso del Estrecho, la unión del sur y del norte de la zona sublevada en Extremadura, la liberación de Toledo, el sitio de Madrid, la conversión de las columnas en un ejército ya organizado, suministrado, disciplinado. La formación de nuevos oficiales, para eso se abren las academias de alféreces provisionales, negociaciones con Italia y con Alemania para el suministro de armamento y la disposición de medios económicos, pues como el petróleo y las divisas. No tuvo tiempo de pensar en constitucionalizar el nuevo Estado hasta comienzos de 1937. Y como sucede en la historia, son no solo las circunstancias las que deciden, sino también las personas. En el prólogo que escribió a la edición de las obras completas de Víctor Pradera, ya a finales de los años 40, Franco contó que antes de marchar destinado de Madrid a Canarias, se reunió con el pensador tradicionalista y le habló de, abro comillas,
La inutilidad e ineficacia de todo esfuerzo se había de ser para recaer, como la caída del dictador Miguel Primo de Rivera, en los egoísmos de los partidos que arrastraron a España a esta situación. Cierro comillas. Franco sabía que quería un cambio de política, en la política y también en la economía y el reparto de la riqueza, como ha mencionado antes que yo Ultano Quindelán, pero no sabía cómo conseguirlo. En febrero del 37 llegó a Salamanca Ramón Serrano Súñez, exdiputado de la CEDA, abogado del Estado, amigo de José Antonio y cuñado de Franco. Salamanca era donde ya se había establecido Franco como gobernante. El generalísimo, que contaba como hombre de confianza con su hermano Nicolás Franco, sustituyó a este por Serrano Súñez. El poder estaba dentro de una familia, como en la corte de un monarca absoluto o como en el palacio de un presidente de gobierno socialista. Con su excelente formación y mentalidad jurídicas, Serrano quiso convertir el que llamó Estado campamental en un Estado de derecho. Le cito: yo vi la necesidad de crear un orden civil. No había otra salida que la de poner en pie cierto orden general y objetivo válido para todos y situado por encima de los intereses particulares de los respectivos grupos ideológicos, monárquicos, carlistas, falangistas, etc. Era necesario que la guerra desembocara en algo que no fuera una situación puramente militar. Y el 19 de abril de 1937, Franco firmó el decreto de unificación, que creaba FET de las Jons e integraba en ella a los demás partidos y organizaciones políticas de la zona nacional. Él se asignaba el cargo de jefe nacional. Partido único, sí, pero partido fascista. Doy el testimonio del biógrafo de Franco, Brian Crozier. Franco, y aquí le cito, decidió soldar todos los partidarios del movimiento nacional, falangistas, carlistas y los demás, y hacer de ellos un único partido político. Sus fines, motivos y procedimientos eran fundamentalmente militares, no políticos, militares. Sería más exacto decir que en abril del 37 Franco se convirtió en generalísimo de las fuerzas políticas, lo mismo que en octubre de 1936 se había convertido en generalísimo de las Fuerzas Armadas. La verdad del asunto es que Franco es un líder singularmente desprovisto de ideologías y que actuó como lo hizo a causa de las circunstancias que prevalecían en España en 1936 y 37. Franco fue siempre un hombre de principios, no un ideólogo. El que uno esté o no de acuerdo con sus principios carece de importancia, pero no se puede dudar de que los tiene. Cierro comillas. FET de las Jons fue un triunfo de los derechistas fascistizados, como los define Stanley Payne, entre ellos Franco. En atención a los deseos del generalísimo de no depender de nadie, fuera un camarada militar o un grupo político, en los estatutos de este partido se subrayaba que el jefe responde ante Dios y ante la historia. Y en la línea de forzar la unidad y suprimir las diferencias, de los 27 puntos de Falange se cayó el último, que decía lo siguiente: nos afanaremos por triunfar en la lucha con solo las fuerzas sujetas a nuestra disciplina. Pactaremos muy poco. Solo en el empuje final por la conquista del Estado gestionará el mando las colaboraciones necesarias, siempre que esté asegurado nuestro predominio. Dos grandes distinciones entre Franco y otros líderes totalitarios con los que se le compara y hasta se le identifica, como Hitler y Stalin. Es, aparte de esta carencia de ideología, el asunto de los genocidios. Y la conducta con sus propios compañeros. Hitler y Stalin perpetraron genocidios sin fin, de raza o de clase social, que solo acabaron pues cuando ellos murieron. Y además mataron a sus compañeros de lucha, que en el caso de los comunistas es mucho más habitual que en el caso de los alemanes. Franco no hizo ninguna de estas dos cosas. Fijémonos en el trato que dio a quienes le disputaron su autoridad, como Edilla, Falconde, Yahweh, Queipo de Llano, Juan de Borbón, Serrano Súñez. A algunos les hizo hasta marqueses. El primer gobierno de Franco, formado por él y 11 ministros, se presentó el 30 de enero de 1938. Al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley de Administración Central del Estado, obra también de Serrano. Y esto no es una coincidencia, ya que la fecha fue el aniversario de la dimisión de Primo de Rivera, producida en el año 1930.
En este gobierno aparecen las familias del régimen, militares, católicos, vinculados luego a los propagandistas y más tarde al Opus Dei, falangistas de vieja o nueva militancia, carlistas y técnicos o expertos. Serrano pasó a ser ministro de Gobernación. El escritor gallego Venceslao Fernández Flores recibió así el gobierno de Franco, al que conocía en un artículo titulado 11 cerebros. Han sido elegidos por una inteligencia serena en la que no ha influido más que el afán de encontrar útiles colaboradores. Qué aliviadora diferencia con aquel espectáculo de los nombramientos ministeriales, de las crisis anteriores a la Revolución. Todo se presentaba entonces como un gran negocio, como una pugna en que forcejeaban millares de intereses de despierto apetito. Es un juicio causado no solo por lo que se veía en la España socialista, sino también por lo que se había vivido en la República y la Restauración. El nuevo Estado suprimía por fin los viejos y polvorientos métodos de hacer política. Cito a Víctor Pradera cuando Primo de Rivera tomó el poder en septiembre de 1923. Gracias a Dios, va a acabar esta vergüenza. Va a acabar la situación de Barcelona en que 4 pillos de blusa y otros tantos de levita, explotando vilmente a los obreros, tienen en jaque a un gobierno. Va a acabar la orgía del déficit producida por la impotencia legislativa de un parlamento burlesco y por las insensatas ambiciones de los partidos políticos. Van a acabar los gobiernos de alfeñiques que no sabían mandar, pero que aprendieron a temblar y que resolvían los problemas de orden público comprando los cabecillas de la agitación. ¿Esto es de 1923 o de 2025? Sois vosotros los que tenéis que decidir la fecha. A partir de entonces, de la formación del gobierno de enero del 38, Franco gobernará mediante este organismo. Y aquí saltan más diferencias con Hitler, con quien algunos historiadores de combate llevan décadas empeñados en descubrir parecidos e identidades. Hitler dejó de reunir su Consejo de Ministros desde 1938. La cima del poder en la Alemania nacionalsocialista fue la oficina de la Cancillería, que supervisaba hasta los proyectos legislativos elaborados por los ministerios. Y varias oficinas del Reich controladas por el partido nazi importaban más que muchos ministerios. Hitler se aislaba en Berchtesgaden, mientras que Franco recibía a sus ministros en el Pardo cuando estos se lo pedían, sin importar ni el día ni la hora, como han contado varios de ellos. Por ejemplo, decía Gonzalo Fernández de la Moda que Franco siempre se consideraba de servicio. Franco no quiso dirigir un partido que dominase un Estado, y a medida que maduraba como gobernante planteaba en los consejos de ministros asuntos en los que él tenía la competencia plena, como las concesiones de indultos o la aprobación de decretos. Esto último también lo cuenta Fernández de la Moda en sus memorias. Franco, a diferencia de Hitler, acaba gobernando con sus ministros y no los convierte en simples ejecutores de su política. Podríamos decir que los debates parlamentarios se daban en los consejos. Aparte de las imágenes que habéis visto de las medidas que van tomando los gobiernos en el año 36 de las dos zonas y también en el año 37, por ejemplo, la restauración de la marcha granadera como himno nacional, la instauración del Servicio Nacional del Trigo, los estatutos del SEU, de afiliación obligatoria, tal. Aquí estamos ya en el año 38. Aparece la Ley de Administración Central del Estado, el primer gobierno de Franco, con sus familias, fuero del trabajo, primera ley fundamental, creación de las magistraturas de trabajo, José Antonio proclamado héroe nacional. En el 38 ya se reconoció por parte del gobierno de Franco que José Antonio había sido asesinado en Alicante, en el 36. Se funda incluso la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, y se aprueba también la paga extraordinaria de Navidad. De esto vamos a hablar también como ejemplos de esa institucionalización del Estado del 18 de julio. Como digo, en marzo como ha dicho antes Sultano, en marzo del 38, Franco promulgó mediante decreto la primera ley fundamental del Estado, de su régimen, el fuero del trabajo, inspirado en la Carta del Lavoro italiana de 1927 y promovido por el ingeniero González Bueno, ministro de Organización Sindical y Camisa Nueva.
El régimen optaba por un modelo económico que no era ni capitalista ni socialista, sino de base católica y falangista, pero no se trataba solo de palabrería. Posteriormente, como se puede ver en la diapositiva, en la imagen, se establecieron las magistraturas de trabajo, que sustituyeron a los juzgados mixtos, y se tomaron otras medidas. El profesor Michael Seidman señala que una de las diferencias entre los contrarrevolucionarios españoles por un lado y los rusos y los chinos por otro, que fracasaron en sus combates, es que los primeros vencieron porque mantuvieron la lealtad de sus soldados y su base social gracias a elementos como los siguientes. Controlaron la inflación y el valor de la moneda, suministraron alimentos y asistencia a los civiles, no sometieron a estos a saqueos ni a exacciones, cuidaron de los heridos y de las familias de los combatientes mediante hospitales y subsidios. En esta misión fueron fundamentales dos organismos, el auxilio social y la sección femenina. El año 1939 es el de la victoria de Franco. Luego vendrían otros triunfos, como salvar a España de la Guerra Mundial, crear la clase media y restaurar una monarquía a finales del siglo XX. Franco cumple su palabra y las últimas tropas extranjeras abandonan España. Sin embargo, la orientación en política exterior es pro-germana y sobre todo pro-italiana. París trata de halagarle con el acuerdo entre el senador León Vedar y su vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Gómez Jordana. En estos acuerdos, el gobierno francés permite la recuperación del botín depositado por el Frente Popular Español en Francia, incluido unos depósitos de oro y plata en las afueras de París, y se compromete a perseguir a quienes intentasen atacar con violencia al régimen franquista. El país se encuentra tan maltrecho que la cartilla de racionamiento instaurada por Largo Caballero en marzo del 37 tiene que extenderse a los vencedores. En la zona nacional, por sorprendente que parezca, no hubo más medidas de control del alimento que el día sin postre y el día del plato único. Como vemos aquí en la imagen, desde principios de año, tras el acuerdo Vedar-Jordana, pues el gobierno de Franco anuncia la retirada de la Sociedad de Naciones y su adhesión al pacto anticominter, el pacto contra el comunismo. La Cominter era una organización financiada y mantenida por Stalin, que estaba consagrada a la expansión del comunismo internacional. 1 de abril, parte final de guerra. Y se produce también el reconocimiento diplomático general de la España nacional, salvo por la URSS. Los últimos reconocimientos son de abril. Extensión del racionamiento a la zona nacional, que se produce mediante una orden ministerial el 14 de mayo de 1939. Pero estalla la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invade Polonia y Francia y Gran Bretaña, haciendo por fin honor a la garantía que habían dado al gobierno polaco, plantean un ultimátum a Berlín que Hitler rechaza y entonces se producen las declaraciones de guerra. Franco reacciona ordenando la neutralidad absoluta de España mediante un decreto que aparece en el BOE el 4 de septiembre de 1939. Y a fin de año, yo creo que también merece la pena destacarse, se funda el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, el 28 de noviembre. El año siguiente, en el año 1940, se produce la victoria de Alemania en Francia, que coloca a España entre los dos bandos, entre Hendaya y Gibraltar, como el título de las memorias de Serrano Suñer. Franco resiste las amenazas y las promesas de Hitler y también las presiones y las conspiraciones de los germanófilos, que en España se encontraban en el ejército y la falange. El ataque a la URSS por parte de Alemania en junio del 41 aleja el peligro inmediato de invasión, pero el giro del conflicto en favor del bando aliado pone en apuros a los españoles. Moscú y los vencidos pueden exigir venganza. En septiembre del 42, Franco destituye a su cuñado, Serrano, y le sustituye por Jordana, más aliadófilo y menos dado a las exaltaciones de solidaridad con el eje. Y también es otro elemento de interés porque Jordana era militar como Franco. En julio del 42 se restauran las Cortes Españolas, que es otra de las leyes fundamentales del franquismo. Un parlamento sin partidos y que además comparte la función legisladora con el jefe del Estado. Un esquema institucional más propio de una monarquía tradicional que de un régimen parlamentario del siglo XX.
El mayor reproche, además, aquí se dice: continuando en la jefatura del Estado, la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general. El mayor reproche que se le pueden hacer a estas Cortes es su sumisión al Ejecutivo, cosa en la que coinciden pues, con algunos parlamentos que todos tenemos en mente, ¿verdad? Por ejemplo, los procuradores aprobaron la descolonización de Ifni y del Sáhara en los términos que quería el gobierno. También, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno franquista sigue trabajando en la recuperación de España. Por ejemplo, en 1941 se funda la Renfe. Hasta entonces las empresas ferroviarias eran privadas y tenían sus líneas, y con sus estaciones, sus maquinarias, sus locomotoras, etc. También se funda el INI, Instituto Nacional de Industria, con el objetivo de industrializar España. La ley de creación de las Cortes Españolas, que ya he mencionado, en enero del 42, se vuelve a la neutralidad porque previamente se había hecho una declaración de no beligerancia en cuanto se rindió Francia. También en el 45, en el verano, ya con la guerra concluida en Europa, hay una nueva ley fundamental que es el fuero de los españoles, y de eso vamos a hablar a continuación. Con la Segunda Guerra Mundial terminada en Europa, en Japón y el Pacífico se mantuvo hasta agosto, y con Stalin en Berlín, Viena y Praga, Franco promulga esta ley fundamental, el fuero de los españoles, la tercera. En su preámbulo se dice: el Estado español proclama como principio rector de sus actos el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de la persona humana, reconociendo al hombre en cuanto portador de valores eternos y miembro de una comunidad nacional, titular de deberes y derechos, cuyo ejercicio garantiza en orden al bien común. El bien común, una expresión de la doctrina católica que la Iglesia despreciaría después del Concilio Vaticano II. En las Naciones Unidas, constituidas en 1945, los vencedores azuzados por la URSS, los republicanos españoles y otras fuerzas vencidas en el 39, condenan al régimen franquista como último superviviente de las potencias del eje y como peligro para la paz mundial. El delegado polaco, el comunista Oskar Lange, señaló a Madrid por estar armando un ejército de 200.000 alemanes y por estar fabricando bombas atómicas en Ocaña, ni más ni menos. Quienes secuestraban científicos alemanes eran los Estados Unidos, la Unión Soviética, los británicos y hasta los franceses. Bueno, como consecuencia de la condena a España por parte de las Naciones Unidas, se retiraron los embajadores y se cerró la frontera con Francia. Antes, en octubre del 44, una columna militar montada por el Partido Comunista a las órdenes de Santiago Carrillo, quien seguía en la retaguardia, había tratado de cruzar los Pirineos. Fue la que se llamó la Operación Reconquista, pero se le rechazó. En los meses siguientes se recrudecieron las partidas del Maquis y los atentados terroristas en las ciudades, como un asalto a la sede de Falange en Cuatro Caminos el 25 de febrero del 45 que causó 2 muertos. En la lucha contra los guerrilleros murieron más de 2.000 de estos y casi 200 guardias civiles, 250 guardias civiles. En febrero de 1949, los maquis hicieron descarrilar el expreso Barcelona-Madrid y mataron en este atentado a 31 personas. Carrillo y la pasionaria no vacilaron en condenar a muerte a varios camaradas suyos que estaban en el interior de España y en mandar a sicarios a asesinarles. Uno de estos fue Gabriel Trilla en Madrid, otro Víctor González, el brasileño, en Galicia. Como escribió Wenceslao Fernández Flores por su experiencia, los comunistas, como los lobos, devoran también al compañero. A finales de 1945, y aquí lo vemos, se produce el primer indulto general de una larga lista que luego se mantuvieron pues, hasta los años 70. Mediante estos indultos se vaciaron las cárceles. De 50.000 presos en 1945 se pasó en 1974, último año completo de la vida de Franco, a menos de 15.000. Esta cifra, 15.000, es menos de la mitad de los que tenía en sus cárceles la Francia de la Liberté, la Égalité y la Fraternité. Los datos, para quien quiera consultarlos, están en mi libro Eternamente Franco.
El Generalísimo promulgó en la ley de 22 de octubre de 1945 que le permitía convocar referendos sobre asuntos de especial trascendencia. Franco usa esta facultad en julio del 47 para aprobar la ley de sucesión en la jefatura del Estado, que el censo electoral aprobó con el 93% de los votos a favor. Mediante esta ley y este referéndum, España se convertía en reino y en Estado confesionalmente católico. Se confirmó que la jefatura del Estado correspondía a Franco de manera vitalicia y a este se le otorgaba la prerrogativa de proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle a título de rey o de regente. No solo se institucionalizó el régimen en su persona, sino que Franco a partir de ese momento va a jugar con los monárquicos díscolos, pues legalmente podría escoger a un hijo o a un nieto de Alfonso XIII como sucesor, o a un miembro de la rama carlista, o a ninguno de ellos. Para eso está la posibilidad, de designar un regente. Una vez superado el cerco internacional, España ingresó en la ONU en 1955 con el voto favorable de la Unión Soviética y de sus países satélites, aplastada también la subversión comunista y con los monárquicos aceptando a regañadientes la ley de sucesión, Franco ya no volvería a enfrentarse a ningún desafío interno o externo a su autoridad hasta el final de su vida. Las décadas posteriores serán las del crecimiento económico, el milagro español y la elección de sucesor, y de ello se hablará en otras conferencias. Muchas gracias.